7:35, vamos a hablar sobre el trámite de juicio político al presidente Lasso que se iniciará hoy cuando el CAL entrega a la Comisión de Fiscalización el pedido de trámite. Pedro Velasco, asambleísta independiente, buenos días, gracias por acompañarnos. Además, usted es miembro de la Comisión de Fiscalización. Empecemos aclarando un tema. El juicio no muere en la Comisión de Fiscalización si es que hay un informe que no recomienda enjuiciar al presidente de la República. ¿Necesariamente el Pleno tiene que conocer? Buenos días, Milton. Un saludo al país. En efecto, tenemos que ir aclarando estos temas que son importantes para el país porque a veces son tantas elucubraciones que llegan a confundir al Ecuador. La Comisión de Fiscalización y Control Político tenemos que tramitarlo en aproximadamente 30 días todo el proceso de juicio político. Y no muere ahí, porque nosotros tenemos que emitir un informe. Ese informe no dice archivo, nos dice recomendando la continuación o no del juicio político. Y es a la postre el Pleno, todo el cuerpo legislativo, los 137 asambleístas, los que deciden que continúe el juicio político, se ventile en el Pleno y a la postre tome la decisión que crea conveniente en base a las pruebas que se presenten. Ahora, un poco la confusión puede ser porque en el caso del presidente de la República no se presenta un informe de postura, es decir, hay un solo informe, no hay uno de mayoría y uno de minoría. Esa es la confusión que están teniendo algunos colegas, inclusive que ya deberían haber leído hace rato la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Se equivocaron? A veces yo pienso que no sé si se equivocaron o no tienen la precaución y la responsabilidad de leer. Una cosa es el juicio político para ministros, para funcionarios que están tipificados en la Constitución y otro trámite que es parecido casi, pero es diferente en el tema de la elaboración del informe. Nosotros tenemos 10 días para elaborar un informe y en el informe que va a conocimiento del Pleno tiene que obligatoriamente decir si es que se ha aprobado o no se ha aprobado el juicio político. Y nosotros lo que hacemos es trasladar para que tome la decisión final el Pleno. Ahí es lo que se decide si continúa o no el juicio político. Creo que esto es elemental, porque se trata de un juicio importantísimo, se trata del presidente de la República, y no solamente por la persona, sino por la magistratura que eso implica. Eso significa representar a todo el Ecuador. Y la Corte Constitucional, en su dictamen de admisibilidad que lo dio hace pocos días, también habla precisamente de esa responsabilidad que tiene que tener la Asamblea y los asambleístas por la magnitud del caso del juicio político. Inclusive llama la atención a que tengan más prolijidad y más responsabilidad. Y ya vamos a hablar de eso, porque además llegó sin las causales, no sé si las más importantes, pero sin importantes causales. Se quita las de concusión y quedamos con peculado. Pero sigamos hablando de lo que tiene que pasar dentro de la Comisión de Fiscalización. Sale un informe. Si el informe recomienda que se archive el pedido de juicio político, el Pleno decidirá si es que no se archiva. Nosotros no podemos, Milton, recomendar el archivo. Eso está ¿Qué pueden recomendar? Está vedado para la comisión. Lo que podemos recomendar es que continúe el juicio político o no. Eso es lo único. Ok, si recomiendan que el juicio no siga adelante, el Pleno puede decidir lo contrario. Y ya lo ha hecho también en otras ocasiones. Inclusive en temas de los ministros, exministros, en donde a pesar del informe contundente que ha salido de la Comisión de Fiscalización no había elementos probatorios como para que continúe, el Pleno ha decidido lo contrario. Seguimos nosotros el trámite violentando inclusive normas jurídicas y constitucionales. Esto es más o menos nuevo. Esto es una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa hecha en 2020, aplicada desde 2021 para que los juicios políticos no mueran en la Comisión de Fiscalización como pasaba en el gobierno tras anterior. Es una reforma, pero la que lastimosamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene contradicciones muy serias, Milton. Y eso es grave. Eso es la irresponsabilidad con que se han actuado y reformado leyes. Una de ellas, en el juicio político para ministros nos dice que no podrá la Comisión de Fiscalización abocar conocimiento de otra solicitud de juicio político mientras esté en trámite uno en marcha. Y acá nos dice la norma para el juicio político del presidente de la República que nosotros tenemos que abocar conocimiento de inmediato. Y aquí estamos en un limbo jurídico porque nosotros estamos tramitando actualmente el juicio político en contra del exministro del Interior, del secretario de Seguridad y de la secretaria de Derechos Humanos. Y le hemos ya pedido al presidente de la Asamblea que se pronuncie inmediatamente con el CAL porque no hay interpelantes, desistieron y no hay esa figura de desistimiento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nuestros interpelantes, así en forma muy ligera, desistieron. Pero se impone el orden
de importancia, es decir, el juicio del presidente de la República tiene que dejar de lado los otros trámites. Yo entendería de esa manera, y usted también, y el país, pero no hay un orden de importancia cuando la ley orgánica de la función legislativa nos dice dos temas contradictorios. Pero nosotros en ese sentido vamos a abocar conocimiento inmediatamente de que el CAL nos notifique sobre el abocar conocimiento, lo hacemos. Eso va a ser hoy a las 3 de la tarde, es decir, el plazo empezaría a correr desde hoy tarde. Para nosotros desde el día que nos notifiquen y nos convoque el presidente a la Comisión de Fiscalización. Si es hoy, hoy. Si es hoy, o si no el día que nos convoque, porque nosotros no podemos decidir cuándo nos van a notificar el CAL. El CAL es el que deberá decidirnos, nos traslada. No solamente tiene que enviarnos el dictamen de admisibilidad, tiene que enviarnos todo el expediente para no ser que nos vuelva a pedir como lo hizo la Corte Constitucional. ¿Le escuchó al presidente en la cadena? Sí, estuve pendiente. ¿Su conclusión de eso? Yo pienso que el presidente de la República, con todo el derecho que tenemos los ecuatorianos, está haciendo uso de su legítimo derecho de defensa. Dice dos cosas que son verdad, o digamos, una cosa dividida en dos que es cierto. Se le va a enjuiciar por el caso Flopec, bajo la figura de peculado, que ya el peculado deberá determinar la justicia. Pero son dos contratos, es un contrato de 2018 con una renovación en 2020. El presidente Lasso no era presidente. Sobre lo que ha manifestado el presidente de la República, inclusive ha habido comentarios de expertos constitucionalistas y en derecho penal también, uno tiene que responder por los actos que realiza. Eso es lo más elemental, lo básico que tiene que tener. No por los actos que realizan los otros, por los que estén bajo su mando. Bajo ningún concepto. ¿Yo cómo puedo responder? Me voy a poner en un tema personal. Sí. Si un hijo mío realiza tal vez una contravención de tránsito, un accidente, y tengan que indulgarme a mí por lo que hizo él, eso no está en ningún país civilizado, democrático y en Estado de Derecho. El presidente no puede responder por lo que hizo el presidente Lenín Moreno en su momento, por lo que hicieron otras autoridades. El peculado es muy puntual. El peculado significa apropiación de fondos o de bienes públicos en beneficio personal o de terceros, y tiene que demostrarse eso. Aunque eso es lo se que va a demostrar. supone que el presidente sabía que había irregularidades en Flopec. Pero, Milton, hay otras instancias que tienen que actuar. Si es que ya se estaba un proceso ventilando en ese caso, como era el tema de fiscalía, es a la fiscalía a la que le corresponde actuar, porque hoy estamos acostumbrados a pretender que la responsabilidad política se inmiscuya en la responsabilidad judicial, y eso no está bien. Fíjese, se ha presentado una denuncia en la fiscalía hace un tiempo y no se ha hecho nada, no hay un solo papel movido. Pero es que no se puede endilgar las responsabilidades a la función ejecutiva, legislativa o cualquier otro poder de lo que haga otra institución. Eso es la autonomía, eso es la independencia de funciones. ¿El presidente es inocente de esto? No le puedo decir, Milton. Pero de lo que usted ve. Yo tengo que evacuar las pruebas porque así es mi característica. Yo sé que usted es parte de la comisión que va a evacuar las pruebas, que va a recibir los cargos y que va a recibir los descargos, pero cuando le quitan la parte de concusión al presidente, ¿usted cree que el juicio llega debilitado? Bastante debilitado, Milton, porque le quitan dos acusaciones supuestamente que se basó la narrativa toda esta comisión multipartidista. El tema de los negociados o corrupción EMCO, de las empresas públicas, y el tema de Petroecuador. Se quitó toda la narrativa de esos casos porque la Corte Constitucional le advierte, le dice a asambleístas, no pueden en el juicio político por peculado narrar o evacuar pruebas o tomar esas narrativas en el nuevo proceso. Tiene que solamente someterse a lo de peculado. Es decir, no sé qué vayan a justificar en este tema del peculado. Tendrán que presentar contundentemente pruebas que demuestren que ha habido una apropiación indebida, y lo veo bastante frágil y débil en ese sentido. ¿Que se presente en la Asamblea o que firme la muerte cruzada? Hay dos cosas. El presidente de la República tiene un derecho fundamental de comparecer a hacer uso de su derecho de defensa a la Asamblea. Como asambleísta, no como miembro de la Comisión de Fiscalización, ¿usted cree que estamos en el punto de que debería disolver la Asamblea? La institucionalidad del país lamentablemente se ha venido tan a menos que ninguna institución de las que deberíamos garantizar derechos goza de esa credibilidad, de ese prestigio. La Asamblea ha hecho méritos. Yo tengo que ser muy honesto. Hay asambleístas, aunque sea pocos, que hacen honor a su trabajo, son responsables, trabajan, presentan propuestas, pero una gran mayoría, discúlpeme, no hacen honor a ello. Por lo tanto, la Asamblea tiene que responder a las expectativas del pueblo. Si es que la decisión es que proceda a la muerte cruzada, es un derecho constitucional que está en manos del presidente de la República. ¿Pero qué prefiere usted? ¿Que el presidente se presente al juicio? ¿Usted cree que hay los votos para destituirlo? El presidente va, según lo anunciado, a comparecer a la Asamblea y tiene que demostrarles a quienes lo están acusando de que él no ha cometido ningún delito. Y eso es lo más importante, porque hoy es a la inversa, Milton.
Hoy hay que demostrar la inocencia a la persona cuando es al contrario, quien presenta una acusación es el que debe demostrarlo. Si a mí me dicen, usted cometió un delito, demuéstreme lo que yo lo he cometido. Yo gozo de un principio de presunción de inocencia como lo gozamos los 18 millones de ecuatorianos. Asambleísta, muchas gracias. Pedro Velasco, asambleísta de la provincia del Carchi, miembro de la Comisión de Fiscalización.